En este día el Señor ha puesto en mi corazón compartir una palabra que he titulado Un carácter piadoso es de gran estima delante de Dios. Le voy a pedir que repita conmigo el título de este mensaje. Un carácter piadoso es de gran estima delante de Dios. Al final del capítulo 9, ¿qué libro estamos estudiando? El libro de los Hechos. Al final del capítulo 9 encontramos al apóstol Pedro en una ciudad que se llama Jope, el lugar donde Dorcas, una viuda piadosa, había muerto, y por el poder de Dios manifestado a través de Pedro, ella fue resucitada. El escritor Lucas describe que Pedro está hospedado en la casa de un tal ¿qué? Simón. Muy bien, eso deja ver que estamos en la nota, amén, estamos en lo que debemos de estar. Era un curtidor. Y este día, con la ayuda del Señor, vamos a dar inicio al capítulo 10. En este capítulo nosotros vamos a ver la conversión de un centurión romano y de toda su casa. Así es que ya tiene listo el capítulo 10 de Hechos. Vamos a dar lectura solamente a dos versículos. El versículo 1 y el versículo 2. Y le voy a pedir que lo leamos todos juntos al unísono. Aquí sabemos leer bien, ¿verdad? Así es que vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Los felicito, leyeron muy bien. Cornelio era 100% romano. Fíjese que la historia, y cuando yo me refiero a la historia, me refiero a la historia secular, ¿verdad? No estoy hablando de la historia bíblica en este momento en particular. La historia dice que los oficiales y soldados que formaban esta compañía, que era muy famosa entre el Imperio Romano, que se llamaba la compañía italiana, ninguna persona podía formar parte de esta compañía si no era 100% de sangre romana, sangre italiana. Entonces, para poder ser parte de esta compañía, también se tenía que tener cierta altura militar. O sea que Cornelio no era un hombre cualquiera, era un militar, pero muy reconocido en los lugares donde él se movía. También la historia nos dice, ¿verdad?, que muchos de estos centuriones que formaban parte de la compañía italiana les daban misiones de gran envergadura. Y algunos creen que por la ubicación en la que estaba Cornelio, según este capítulo 10 del libro de los Hechos, ¿en qué ciudad estaba él? En Cesarea, muy bien. Se dice que probablemente Cornelio era parte de la escolta que guardaba al gobernador que estaba en esa ciudad de Cesarea. Entonces encontramos que Cornelio era un hombre muy especial. Y los centuriones eran oficiales que, además de tener responsabilidades militares, también tenían responsabilidades administrativas y estaban bajo el mando. Ellos mandaban aproximadamente a un grupo de 80 soldados. Y la razón por la cual ellos eran escogidos como centuriones tenía que ver con su carácter. Y había tres aspectos que se buscaban para ser un centurión. Uno era tener resistencia, el otro era tener templanza y tener mando. Cuando hablamos de mando, quiere decir que debía de tener carácter de líder. Entonces, no se podía ser un centurión si usted no tenía si usted era menor de 30 años, usted no podía ser un centurión. O sea que se buscaba gente con un poco más de experiencia en la vida. Y traigo esto a colación, hermanos, para que podamos entender lo que Dios nos quiere hablar a través de este mensaje. Debido a la crueldad e impiedad del Imperio Romano, Roma tenía muchos enemigos. Donde quiera que ellos establecían el Imperio Romano, se levantaban enemigos en contra de ellos. La razón era porque el Imperio Romano era sumamente cruel. El Imperio Romano era sumamente impío. A él no le importaba la verdad, no le importaba la vida del ser humano. Lo que ellos querían era avanzar, ganar tierras y poner el dominio del mundo, si fuera posible, bajo sus pies. Ese era el tiempo en el cual Cornelio estaba fungiendo como centurión.
Y la historia nos dice que fue bajo el reinado de Augusto, un César, que él estableció que los emperadores eran dioses. Y esto es muy importante que usted lo recuerde. Fue bajo el imperio de Augusto que él estableció que los Augustos o Césares tenían que ser adorados como Dios. Sin embargo, en medio de esta sociedad extremadamente corrupta, encontramos que Cornelio tenía un sincero deseo de agradar y de conocer a Dios. La historia de Cornelio tiene varios aspectos que definitivamente, amados hermanos y amigos que nos visitan en este día, nos demuestran la gracia de Dios hacia el ser humano. Primero que nada, tenemos que ver que precisamente porque cada ser humano es creación de Dios, Dios puso un espíritu en ese ser humano. Por lo tanto, el ser humano tiene una inclinación por naturaleza divina hacia las cosas espirituales. Sin embargo, nosotros debemos de permitir que esa inclinación espiritual que hay en nuestros corazones nos lleve al conocimiento del único Dios que debe de ser adorado y bendecido. Y ese Dios, dice la Biblia, es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como una extensión de la gracia, Dios ha puesto también en todo ser humano una conciencia. Y la conciencia es la que nos dicta lo que es correcto de lo incorrecto, lo que es bueno de lo que no es bueno. Y también la conciencia, amados hermanos, es la que de alguna manera Dios quiere utilizar para llevar al ser humano al conocimiento de un Dios supremo y soberano, el cual la Biblia dice en Hebreos capítulo 1 versículo 1 que este Dios soberano, creador del universo, el Dios que puso conciencia en todo ser humano, el Dios que dice la Biblia que ha puesto eternidad en el corazón del hombre y la mujer, la Biblia nos dice que este Dios se ha revelado a la humanidad. Él ha hablado a través de todos los tiempos, a través de los profetas que Él envió. Y Hebreos es muy claro en decir que en los últimos tiempos Dios habló a la humanidad a través de Jesucristo su Hijo. Entraré más en detalle con relación a este punto que estoy hablando sobre la gracia de Dios, pues considero que la vida de Cornelio nos deja ver con tanta claridad que no importa la podredumbre, no importa la impiedad, la maldad, la crueldad y la oscuridad que rodea al ser humano, la gracia de Dios siempre estará presente para mostrarle al ser humano el gran amor de Dios demostrado a través de Jesucristo su Hijo. Haciendo un estudio sobre el tiempo en el que se escribió este capítulo 10 del libro de los Hechos, y acuérdense que estoy haciendo referencia no a la historia bíblica, sino a la historia secular, amén. Entonces, de acuerdo a la historia, según los escritos históricos, cuando se escribió este pasaje que tiene que ver con el acontecimiento de la salvación de Cornelio, el emperador que gobernaba Roma y todas las provincias romanas, todo lo que ellos habían alcanzado, incluyendo Israel, era el emperador Calígula. ¿Cuántos han oído del Calígula? Se han sacado muchas películas de este famoso emperador, hermanos, por la locura de él, pero también por su carácter. Entonces, este hecho, ¿verdad?, de que el capítulo 10, esta circunstancia, este evento de Cornelio sucedió bajo el imperio de Calígula, eso nos deja ver que Cornelio estaba bajo el mando de Calígula. Wow, tremendo, ¿verdad? ¿Me está entendiendo por dónde vamos con el mensaje? ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora, para que entendamos este punto de la gracia de Dios que siempre estará presente para traer al ser humano hacia Él, permítame hablarle un poquito sobre el carácter de este emperador romano. ¿Cuántos quieren saber un poquito más sobre este famoso hombre Calígula? Se dice que Calígula, qué nombre tan raro, ¿verdad? En realidad no era ese su nombre, hermano. Calígula vendría a ser como un apodo que le dieron porque su padre se llamaba Germano. Y su padre era un valiente guerrero, era un valiente militar en el Imperio Romano, y Germano acostumbraba a llevar a su hijo a la batalla.
Este niño tenía 2, 3 años y él veía cuando su papá reunía todo el ejército y los regaba en el campo de batalla. Y se dice que este niño acostumbraba a ir y ponerse las sandalias o las botas de los soldados. Entonces, hay una palabra italiana, ¿verdad? No se la voy a decir, pero se parece a Calígula. Y de ahí se le puso ese apodo. Calígula quiere decir botitas. Entonces, y así lo conocieron a este emperador, pero no era tal botitas, hermano. Ya va a ver qué tipo de hombre era este Calígula. Se dice que Calígula se congració con Tiberio, que era otro emperador, y hubo un tiempo en el cual tanto Calígula como Tiberio pasaron mucho tiempo juntos en una isla que se llama Capri. Los historiadores identifican este tiempo como un tiempo de muchos actos indebidos de parte de Tiberio, entre ellos muchos actos de perversión sexual. Calígula asumió el poder allá por el año 37 después de Cristo, después de que Tiberio fuera asesinado. Pero Tiberio había establecido en un documento legal antes de morir de que él le dejaba el poder imperial a su nieto adoptivo, que era Calígula, y a su nieto de sangre, que se llamaba Tiberio Gemelo, que en ese tiempo era un jovencito, podríamos decir que era un adolescente. ¿Para qué? Para que el poder lo pudieran compartir. Ahora ya se imagina lo siguiente: Calígula asume el poder deshaciéndose de Tiberio Gemelo y de otras personas influyentes. Él lo que quería era limpiar cualquier persona que fuera obstáculo para que él se apoderara completamente del mando. Se dice que algunos los mandaba matar y a otros los forzaba a que cometieran suicidio. Durante su reinado, Calígula fomentó los prostíbulos. Se dice que en el palacio de él tenía un prostíbulo. Imagínense qué hombre más corrupto. También él ordenó que en el templo de Jerusalén se levantara una estatua en honor a su nombre. Él mantuvo relaciones incestuosas con sus hermanas, las obligó a prostituirse y años después las mandó a matar y mandó a sus esposos también. ¿Para qué? Para quedarse con la herencia de ellas. Calígula también exigía adoración para un famoso caballo blanco que le había puesto Incitatus. Y él decía que ese caballo tenía divinidad dentro de él. Por eso también los romanos tenían que adorar al famoso caballo Incitatus. El hombre estaba loco también. Le había erigido un cuartel especial al caballo Incitatus allí en su palacio. Él también pedía, ¿verdad? Fue el primer emperador que tomó ventaja de lo que Augusto le había enseñado al pueblo, de que los césares eran dioses, y él fue el primero que hizo que el pueblo romano lo adorara como Dios. Ahora, además de la adoración a los seres humanos, que eran los emperadores, los romanos también practicaban la brujería, la hechicería, y adoraban a una multitud de dioses y espíritus. Este era el entorno de Cornelio el centurión. Sin embargo, algo que nosotros encontramos en este capítulo 10 de los Hechos es de que de alguna manera Cornelio permitió que la gracia de Dios se derramara en su corazón y lo enterneciera para llevarlo hacia él. Conociendo a Dios y los tratos de Dios hacia la humanidad, yo veo que la gracia de Dios la puedo definir en lo que es este contexto bíblico, en lo que estoy predicando, como la iniciativa que Dios toma para buscar al hombre y a la mujer. Esta iniciativa es nada más ni nada menos que la misericordia de Dios que se extiende hacia el hombre pecador. ¿Para qué? Para traerlo al amor de Dios, para que conozca el Dios compasivo, el Dios misericordioso que se ha revelado en la Biblia, para perdonarlo del pecado y romper la maldición que el pecado ejerce en la vida del ser humano. Si el individuo responde a esta iniciativa divina, el corazón comienza a generar un deseo de conocer a Dios y consecuentemente el hombre y la mujer terminan buscando a Dios. Dios utiliza personas, eventos, lugares, circunstancias, etcétera, como medios de su gracia. ¿Para qué? Para influenciar el corazón del hombre y la mujer y traerlo hacia Él.
Y esto es lo que pasó precisamente con Cornelio. Encuentro que el judaísmo le presentaba una manera de acercarse al Dios que los hebreos adoraban. Los hebreos hablaban de un Dios verdadero, un Dios único, el creador del universo. Estaba en contraposición de la enseñanza romana. La enseñanza romana enseñaba que había muchos dioses, había muchos espíritus a quienes adorar, pero de alguna manera yo estoy segura, hermanos, que Cornelio había oído también del mensaje de Jesús. La Biblia nos dice que la iglesia predicaba constantemente del Cristo crucificado y resucitado. Y yo creo que en medio de todo esto, Dios utilizó eso para generar en Cornelio un deseo de buscar a Dios. Fíjese que Lucas describe que Cornelio practicaba ciertos aspectos del judaísmo, como era el hacer limosnas, el ayunar y el orar siempre. Es más, Lucas hace énfasis de que él estaba orando a la hora novena del día, y esa es una práctica muy judía. Los judíos tienen ciertos tiempos de oración. Y Cornelio estaba orando en uno de esos tiempos judíos de oración. Y la hora novena del día hace referencia a las 3 de la tarde. Ahora, sin perder de vista el trasfondo espiritual y la sociedad en la que Cornelio vivía, vemos que ahí donde abundó el pecado, la gracia de Dios sobreabundó hacia Cornelio y consecuentemente a toda su casa, que incluía a su familia, a sus siervos y los soldados bajo su mando. Observemos algunas características que hacían que Cornelio tuviera un carácter piadoso, que es de gran estima delante de Dios. El versículo 2 lo describe como un hombre ¿qué? Un hombre piadoso. Un hombre piadoso. Piedad quiere decir devoción a Dios. Tener devoción a Dios es vivir entregados a Él, haciendo y obedeciendo su voluntad. De esa devoción a Dios se desprende el temor y el amor que el ser humano puede sentir hacia Dios. La devoción a Dios, amados hermanos, viene como producto de ser expuestos a la palabra de Dios, pero también de responder a esa palabra que recibimos. O sea, que para poder ser un hombre devoto, para poder ser una mujer devota, no es solamente el que usted venga a la iglesia a ser expuesto a la palabra. Para poder ser un pueblo piadoso conforme a la palabra, como lo estamos viendo en esta mañana, se necesita entender lo que nos están diciendo, pero también que del corazón nuestro haya una respuesta a la palabra que estamos recibiendo. Y esto es lo que ocurrió con Cornelio. Él iba a la sinagoga. Fíjese que se deduce que Cornelio iba a la sinagoga. Él no era un judaizante, no era un prosélito, en realidad todavía no había aceptado la fe judía, pero sí practicaba algunos aspectos de la fe judía. Algunos gentiles se les permitía entrar a la sinagoga, pero no se les permitía sentarse en los asientos donde se sentaban los judíos. Habían ciertos asientos que se habían reservado en la parte de atrás, y estoy casi segura, hermanos, que Cornelio iba con su familia y algunos de sus siervos y soldados, y se sentaban atrás para escuchar la Torah, para escuchar lo que se tenía que decir del Pentateuco, del libro de Moisés. Y amados hermanos, según la vida piadosa de Cornelio y las prácticas espirituales que él tenía, yo estoy segura que la palabra hizo mella en la vida de Cornelio. Sabe, hermanos, que para poder llegar a que nosotros seamos una gente piadosa, para poder adquirir esa devoción a Dios, esa piedad a Dios, se necesita que cuando vengamos a la iglesia, cuando usted esté huyendo la palabra del Señor, ya sea en la escuela dominical, en la escuela de discípulos, en los grupos de alcance, no importa el medio o el horario o la actividad, pero si se proclama la palabra de Dios, se necesita, primero que nada, que nuestro entendimiento esté en lo que estamos oyendo. Porque si el entendimiento no está en lo que estamos oyendo, por aquí entra y por aquí sale y nunca va a llegar aquí. Entonces se necesita primero que nada que oigamos la palabra, que estemos en lo que estamos. Después de eso, después de permitir que la palabra entre a nuestra vida, tenemos que procesar la palabra.
Y cuando yo hablo de procesar la palabra, me refiero a examinar la palabra, lo que Dios me está hablando, y aplicarlo a mi vida. En otras palabras, yo tengo que oír el mensaje de Dios y ver cómo está mi vida según lo que Dios me está hablando. Eso es procesar la palabra. Cuando yo examino mi vida a la luz de la palabra de Dios, entonces Dios espera una respuesta mía y una respuesta suya. Y la respuesta que Dios espera de nosotros es que nosotros actuemos en lo que la palabra nos está enseñando o lo que la palabra nos está mostrando. Y amados hermanos, este punto es muy importante porque Cornelio es un caso que desafía y trae a tierra el concepto mundano que ha entrado en muchas iglesias hoy en día, que dice que no se puede vivir un calibre de vida cristiano piadoso porque la presión del mundo, la carne y el pecado son más poderosos que la gracia de Dios. El Señor reprenda al diablo porque es padre de mentira. Cornelio, viviendo en una sociedad tan impía, en una sociedad, hermano, llena de podredumbre, de tinieblas, de perversión sexual, de aberraciones sexuales, de brujería, de hechicería, y podríamos darle más ejemplo, hermano, pero ya le hablé del emperador Calígula para que usted tenga una idea de cómo se vivía bajo el imperio romano. Si este hombre, que no tenía un conocimiento pleno de Dios, no tenía un conocimiento pleno de la salvación en Cristo Jesús, pudo vivir una vida piadosa, ¿cuánto más usted y yo no podemos vivir bajo la gracia de Dios? Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria sea a Jesús. La gracia de Dios es la que nos da el poder. La gracia de Dios es la que le da el poder al creyente para vencer el pecado y ser luz en medio de una sociedad podrida, corrupta, llena de maldad y de oscuridad espiritual. Recordemos cuál era la sociedad en la que vivía Cornelio, la del imperio romano. Pero Cornelio es un caso también que demuestra que la palabra de Dios es viva y eficaz. Por lo tanto, la eficacia de la palabra tiene poder para cambiarnos de adentro para afuera. Hoy en día el evangelio que se está predicando es un evangelio barato, que solamente satisface las necesidades superficiales del ser humano, pero no llega a la necesidad profunda del pecado que está arraigado en el corazón del ser humano. Pero la palabra que yo predico, dice la Biblia en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gloria sea el nombre del Señor. Y qué tremendo que el Espíritu Santo guió al escritor a ponerlo bajo el libro de los Romanos, este versículo que dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Usted y yo, amados hermanos, cuando venimos al conocimiento de Dios, nos podemos convertir en agentes que pueden influenciar la sociedad donde vivimos con nuestras vidas piadosas de devoción y amor a Dios. También la piedad nos lleva a desarrollar una devoción a Dios a través de la oración. No podemos adorar algo que no conocemos, ni tampoco podemos amar a alguien si no lo conocemos. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Usted no puede adorar a algo que no conoce, ni puede amar a alguien a quien usted no conoce. Esto se aplica a nuestra relación con Dios, y la oración nos ayuda a conocer más de cerca a Dios y a permitir que Dios también nos examine en su presencia. Al ser examinados en la presencia de Dios, es ahí donde vemos nuestras mañas. Es en la presencia de Dios, amados hermanos, cuando su luz nos alumbra y vemos que hay prácticas en nuestra vida, hay conductas, hay hábitos que nos alejan de la gracia de Dios, que no nos acercan al conocimiento de Dios. Es a través de la oración donde nosotros podemos pedir perdón por esas ofensas, por esos pecados, y también a través de la oración, si somos lo suficientemente humildes, podemos decirle: Dios, ayúdame porque yo quiero cambios en mi vida. El otro aspecto que Dios estima grandemente en el carácter de Cornelio, además de que era un hombre piadoso, es su temor a Dios. Acompáñenme a ver esto del temor a Dios. El temor a Dios es un temor reverencial que nace en el corazón cuando hemos llegado a conocer quién es Dios.
Por eso es importante, creyente, que usted conozca a Dios. Tal vez en su vida no hay temor a Dios y usted dice que es creyente, y puede ser que la causa por la cual hay carencia de temor a Dios en su vida es porque usted verdaderamente no conoce a Dios. El venir a la iglesia no es la garantía de que usted conoce a Dios. El cargar una Biblia debajo del brazo no es garantía de que usted conoce a Dios. El ser parte de una membresía de la iglesia no es garantía de que usted conoce a Dios. Yo digo que he conocido a Dios cuando he experimentado el nuevo nacimiento, cuando he recibido vida del Espíritu, y la vida del Espíritu de Dios me ha transformado y me ha cambiado en una mujer nueva y diferente. Allí es donde el creyente puede decir: yo he conocido a Dios. Gloria sea en nombre de Jesús. El temor a Dios produce en nosotros que nuestra conducta y actitudes vayan conformándose a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios para nuestras vidas. El temor a Dios nos guarda de ofenderlo y de pecar contra el prójimo. El temor a Dios está ligado al amor que sentimos por Él. Fíjese que cuando tenemos esta combinación del temor y amor a Dios, no tememos lo que la gente diga o piense de nosotros. Hay creyentes que son camaleones. ¿Usted ha oído de los creyentes camaleones? Esos creyentes camaleones cambian de color según las circunstancias, según la gente con la que están, según para dónde van, cambian. En la iglesia vienen y se muestran santitos, pero una vez salen por la puerta de la iglesia, el camaleón cambia y se pone otro color. Y sabe, amados hermanos, de que cuando hay temor en nuestra vida, no podemos ser camaleones. Cuando hay temor en nuestra vida, somos los mismos donde quiera que vamos, porque la luz de Cristo está en nuestro corazón. El creyente camaleón le importa mucho lo que digan los vecinos de él. El creyente camaleón le importa mucho lo que digan sus amigos allá en el trabajo. El creyente camaleón se echa una cervecita con sus amigos y dicen: bueno, aquí no hay hermanos, nadie me está mirando, no hay nadie que le vaya a reportar a las pastoras, está bien, me voy a echar la cervecita. Ese es el creyente camaleón, que se mueve conforme las circunstancias y el ambiente que lo rodea. ¿Sabe, amados hermanos, que a nosotros, cuando venimos a conocer el temor de Dios, no nos importa que la gente nos tilde de santulones? No nos importa que la gente nos tilde de locos, de aleluyas, gente que no tiene nada más que hacer porque solo encerrados en la iglesia pasan. A uno le preguntan: ¿y qué hiciste el fin de semana? Fui a la iglesia. Y le preguntan al otro fin de semana: ¿y qué hiciste el fin de semana? Fui a la iglesia. Y el otro fin de semana le preguntan: ¿y qué hiciste? Fui a la iglesia. Ya después ya ni le preguntan a uno qué hizo el fin de semana, porque ya saben cuál va a ser la respuesta. Entonces, pero hay creyentes que les importa tanto lo que la gente va a decir de ellos, amados hermanos, que cambian la historia de su vida. Cuando nosotros como iglesia comenzamos a prestar atención a lo que el mundo piensa de nosotros, tenga por seguro que en ese momento es cuando nosotros vamos a comenzar a temer perder a nuestros jóvenes y a nuestros niños, porque la influencia del mundo nos parece ser mucho más grande y poderosa que la influencia que la iglesia pueda ejercer sobre ellos. Hoy en día muchas iglesias han perdido a sus jóvenes y a sus niños porque se dejaron influenciar por la influencia del mundo, perdieron el temor a Dios. Cuando la iglesia llega a temer la influencia que el mundo puede ejercer sobre ella, es justo en ese momento que la iglesia comienza a perder el temor a Dios, porque en ese momento la iglesia o el creyente comienza a hacer concesiones con el mundo. No, la economía está muy mal. Hay que ver cómo uno se gana la vida. Y para ganarse la vida, si hay que ser una marufiada, hay que hacerla. Porque está muy tremenda la vida, hermana. ¿Qué muestra eso? Falta del temor a Dios. Concesión. El creyente está ¿qué? Haciendo una concesión de su integridad. El creyente está comprometiendo su fe en el Señor. Amén. ¿Me entiende lo que estoy diciendo cuando hablo de que comenzamos a hacer concesiones? Y amados hermanos, no un traguito social.
Vamos a una fiesta, ¿verdad? Y se sirve vino, se sirve otras bebidas y dicen es una ocasión muy especial. No, es un traguito social, no le hace mal a nadie. ¿Sabe, hermanos, que a muchas veces cuando vamos a eventos sociales tenemos que andar con la antenita bien parada, hermanos? Porque es a veces esos momentos sociales que nosotros permitimos que comience a entrar a nuestra vida y no nos damos cuenta que de ahí ese traguito se nos hace más fácil hacerlo en otro evento social. Y ya de repente ya no es la copita, sino que es la botella la que se lleva a la casa. ¿Por qué? Porque es social, no hay nada de malo, hermana. Ya le estoy dando a mi niño también, a mi hermana y a todos, porque no hay nada de malo en esa práctica. Y amados hermanos, como iglesia del Señor Jesucristo tenemos que tener mucho cuidado de esas trampas del enemigo, porque de una forma muy sutil empezamos a perder el temor a Dios. El ceder a las demandas y a las presiones del mundo nos va a llevar a una decadencia espiritual muy similar a la que vivía el Imperio Romano. Cornelio veía y vivía una sociedad extremadamente corrompida y perversa, pero su devoción y amor a Dios hicieron que en vez de ser influenciado por las prácticas pecaminosas del poderoso Imperio Romano, él fuera influenciado por el poder de la palabra de Dios. El andar en el temor de Dios edificará nuestras vidas. ¿Sabe por qué es tan importante el temor a Dios? Porque el temor a Dios promueve el crecimiento y el desarrollo tanto del carácter cristiano como de la vida espiritual del individuo y consecuentemente la iglesia. ¿Por qué nuestras iglesias hoy en día no tienen poder de Dios? Porque se ha perdido el temor de Dios. ¿Por qué en los hogares hay una decadencia espiritual? Hogares evangélicos, pentecostales, agréguele todos los títulos que quiera. ¿Por qué es que hay decadencia en los hogares? Hablando en el núcleo familiar, hablando en decisiones que se toman, en cosas que se quieren lograr en la vida, porque hemos perdido el temor a Dios. Pero el temor a Dios, amados hermanos, guarda nuestras vidas. El temor a Dios preserva la unidad familiar. El temor a Dios nos guarda de que nuestros pies se deslicen en el pecado, en las cosas del mundo y de la carne. ¿Qué tanto está el temor de Dios en su hogar? ¿Cuáles son los programas de televisión que usted permite que se vean en su hogar? ¿Cuál es la música que usted permite que se oiga en su casa? ¿Cuáles son las prácticas que usted, padre, madre de familia, practica? Tenemos que ver eso, porque amados hermanos, si no hay temor en su hogar, créame que la iglesia corre peligro de que podamos ser una iglesia que vive en el temor de Dios. Porque la iglesia, como decía el hermano hoy en su enseñanza de escuela dominical, la iglesia está compuesta ¿de quiénes? De nosotros. Entonces, si hay algunos de nosotros que no tenemos temor a Dios, nosotros ponemos en riesgo la iglesia. Amén. Tal vez se oye un poco fuerte eso, pero esa es la realidad, hermanos. Si en mí hay carencia del temor a Dios y yo soy parte de la iglesia, yo pongo en riesgo a esta iglesia de que camine en el temor de Dios. Entonces, amados hermanos, nosotros necesitamos permitir al Espíritu de Dios que nos muestre por qué es que no crecemos espiritualmente. ¿Será que el temor de Dios no está en mi vida como deba? Algunos dirán, pero yo voy a la iglesia y escucho la palabra y dicen que la palabra es poderosa. Sí, la palabra es poderosa, la palabra es eficaz. El asunto es que yo debo de recibir la palabra para empezar a obrar cambios. Cuando yo permito que la palabra comience a obrar cambios en mi vida, entonces comienzo a caminar en el temor de Dios. Muchos creyentes piensan que el crecimiento y desarrollo de sus vidas y de la iglesia estriban primordialmente en la palabra que sus pastoras predican. Pero déjeme decirle que este no es el único factor en su crecimiento espiritual. Si usted piensa que el único factor para que usted crezca espiritualmente es venir y escucharnos a nosotros predicar, déjeme decirle que está muy mal ubicado en la vida cristiana. Porque eso no es lo único, hermanos. Dios espera más de nosotros. Es crucial que el creyente que quiere crecer deliberadamente, y cuando yo digo deliberadamente quiere decir intencionalmente, venga a recibir la palabra, pero con la intención de practicarla el resto de la semana y cada día de nuestras vidas. Sin la práctica de la palabra no puede haber crecimiento y desarrollo espiritual.
ni tampoco se puede andar en el temor del Señor. Hay muchos creyentes que andan buscando que les den profecía. Dios tiene diferentes medios para hablarnos. Así como Dios usa medios de gracia para alcanzar al pecador, Dios usa diferentes medios para hablarnos. Pero nunca ningún medio va a sustituir el medio poderoso, infalible, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos. Hay situaciones en nuestras vidas que vienen. Y si no hay palabra en su vida, el Espíritu Santo no va a encontrar algo de que echar mano para fortalecer su fe. A mí Dios me ha hablado, me ha dado profecías, me ha dado palabra de consolación, me ha ministrado. Hay cosas que han sucedido, hay otras que no han sucedido, que yo creo que van a suceder, porque cuando Dios habla hay un cumplimiento de lo que Dios dice. Pero una cosa yo he aprendido, hermanos, que en los tiempos más difíciles de mi vida, en los tiempos más bajos, cuando el infierno casi se levanta contra mí para robar mi alma, no son esas profecías las que me han ayudado a sostenerme, a salir para adelante y a batallar contra el enemigo de mi alma. ¿Sabe qué es lo que me ha ayudado en ese momento? La bendita palabra de mi Señor Jesucristo. Es la bendita palabra de Dios la que me ayuda a vencer al enemigo de mi alma. Es la bendita palabra de Dios la que muchas veces me ha librado de caer en pecado, porque soy tentada al igual que ustedes, pero la palabra de Dios ha guardado mis pasos de deslizarme y de caer y de volverme atrás. No es lo que un profeta me dijo, no es lo que Dios me ministró, es su bendita palabra, porque esta palabra dice: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Amado creyente, amado hermano en la fe, debemos desear que Dios nos hable. Estamos anhelantes del ministerio del Espíritu Santo, pero déjeme recordarle a la iglesia que el Espíritu de Dios, el Señor lo puso en la tierra para glorificar a Cristo. Y si hay algo que se da dentro de las iglesias, dentro de la comunidad evangélica pentecostal, que se dice que es del Espíritu Santo, pero no glorifica a Cristo y no trae al creyente a un conocimiento más pleno de Dios y a una cercanía más profunda de Dios, entonces yo cuestiono si eso es del Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo nos acerca más y más al Cristo crucificado. Porque el Espíritu Santo, amados hermanos, nos muestra qué tan pecadores somos. El Espíritu Santo nos muestra que la salvación que hemos recibido ha sido por gracia, pero le costó a Dios lo más precioso, lo más amado que Él tenía, su Hijo unigénito. Y cuando yo comienzo a ver eso y comienzo a ver de dónde el Señor me sacó, que he roto las cadenas de pecado, no cree, en mi corazón nace adoración a mi Cristo. En mi corazón nace un amor más profundo por mi Señor. En mi corazón nace el deseo de serle fiel. En mi corazón nace el deseo de servirle para la gloria de su nombre. Si hay algo que usted recibe que supuestamente es de Dios, pero lo aleja de Dios, no lo trae a que haya cambios en su vida, es algo para cuestionar. Es algo para cuestionar. Porque cuando Dios envía su palabra, si la recibimos con el corazón correcto, con la actitud correcta, esa palabra tiene poder para romper cadenas de pecado. La piedad y el temor a Dios que Cornelio tenía, él se los transmitió a toda su casa, incluyendo a sus siervos y soldados. Qué poderosa influencia la de este hombre, ¿no le parece? Tremenda influencia en un imperio romano, viviendo y estando y sirviendo bajo el imperio de Calígula. ¡Oh, qué tremendo! Ciertamente Cornelio vivía lo que creía y recibía de Dios. Por eso él pudo influenciar a toda su casa. La vida de Cornelio nos presenta un gran desafío, el de influenciar nuestras familias, amistades, vecinos y sociedad a través de una vida devota a Dios y a través de una vida que camina en el temor de Dios. Si Cornelio pudo vivir este tipo de vida siendo un centurión romano que apenas conocía a Dios, ¿cuánto más nosotros que tenemos un conocimiento pleno de quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas? Lo que necesitamos es reconocer que hemos cedido en nuestras mentes y corazones a los moldes del mundo y por lo tanto
carecemos de influencia espiritual para atraer a la gente que nos rodea a buscar a Dios. Vivimos en un mundo caído y sumamente perdido, pues están completamente alejados de la gracia de Dios. Sin embargo, no importa qué tan caído y perdido esté este mundo, usted y yo, que hemos recibido y bebido de la gracia de Dios, podemos ser los medios de gracia que Dios puede utilizar para mostrarle a estas personas que están perdidos que Cristo puede ser su esperanza. Que en nuestros corazones, amada iglesia, haya disposición para desarrollar el carácter que Cornelio tenía, un carácter piadoso y temeroso de Dios. Este carácter es de grande estima delante de Dios y es un carácter que puede influenciar a todos aquellos que están en nuestro entorno.